El próximo 24 de agosto habrá una movilización nacional en contra de la militarización y concretamente a favor de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio. Existen numerosas razones para marchar ese día, algunas fundadas en principios ético-morales y religiosos, otras en consideraciones políticas. Esta es una oportunidad para articular todos estos motivos y convicciones en favor de una causa justa y proyectar esta lucha en el mediano y largo plazo. La objeción de conciencia implica negarse a hacer algo, en este caso prestar el servicio militar obligatorio, por razones éticas o religiosas. Abanderados de esta causa han sido religiosos como los testigos de Jehová. En esta perspectiva también se sitúan los partidarios de la no violencia por razones éticas, pero existen posiciones más políticas, como la de la insumisión, que implica negarse a acatar cualquier obligación impuesta por el Estado. En otros términos, no todos los objetores de conciencia son violentos, y entre estos últimos, no todos asumen la causa antimilitarista por razones éticas. No obstante, todas estas posiciones pueden articularse en la lucha contra la militarización, si hacemos una lectura del problema tomando en consideración las razones éticas y políticas del antimilitarismo en nuestra situación concreta. La construcción de la paz en Colombia no solo requiere la desmovilización de las personas en armas, que en cualquier caso son una minoría comparada con la población del país. Demanda sobre todo la desmovilización del espíritu bélico, que no solo está presente en esas personas, sino que se ha introyectado en nuestras prácticas, subjetividades, vida cotidiana y cultura. Así, la objeción de conciencia y más en general el antimilitarismo no deben concebirse como una causa particular, sino más bien como una preocupación general de cara a la construcción de paz, la democracia y la vida digna. La objeción de conciencia, ética o política, supone una posición que va más allá de la negación del establecimiento militar. Esta institución es la columna vertebral de la dominación, la opresión y la explotación del Estado capitalista. Asegura el dominio de las minorías privilegiadas mediante el ejercicio de la violencia física y simbólica, pero sus consecuencias perversas van más allá. Si la institución militar tiene como horizonte normativo, como deber ser, los valores particulares de una clase burguesa, blanca, heterosexual y eurocéntrica, el individualismo, la jerarquía, el sexismo, el machismo, la homofobia y la lesbofobia, el racismo y la xenofobia, la sumisión y la doble moral, el unanimismo, entre otros, presentados como si fuesen universales, no es menos cierto que tales valores se reproducen en otros lugares de lo social, en otras instituciones o en otros entramados de relaciones sociales. La difusión de esos valores tiene como canal privilegiado el servicio militar obligatorio. No en vano, hasta hace muy poco se concebía como un espacio de civilización y socialización de los ciudadanos. Aunque no se reduce a él, en un contexto de guerra prolongada como Colombia, esos valores se difunden por canales inimaginados. La guerra psicológica magnifica al servicio militar con todo lo que lo acompaña, con su imaginario patriarcal y violento, que se ofrece como la única salida a los inevitables conflictos sociales y políticos. Así el prestigio de lo militar se ha introducido en diversos espacios, como las ciudades y sus pobladores. En las regiones de alta conflictividad, el hecho de portar un uniforme, muchas veces independientemente de que pertenezca a un grupo armado legal o ilegal, o incluso el simple hecho de tener una fuente de ingresos se percibe como un factor de estatus deseable. Pero la propaganda militar también introduce sus valores militaristas en aquellos espacios donde la confrontación bélica no ha sido tan palpable, muchas veces mediante una heroificación de las Fuerzas Armadas oficiales presentadas como defensoras de la patria o del pueblo, o la afirmación de sus valores y prácticas indeseables. Hoy existen mayores razones para afirmar que el poder militar, estatal o privado, está al servicio del capital, más que de cualquier ideal patriótico o nacionalista.
Prueba de ello es la represión que se cierne en contra de quienes se atreven a protestar contra transnacionales como Pacific Rubiales o Anglo Golashanti, entre otras. Más aún, el negocio de la guerra constituye un sector de la economía que es el más dinámico en términos de innovación tecnológica, el de mayor crecimiento y por tanto uno de los más atractivos desde el punto de vista financiero. En Colombia, el negocio de la violencia también crece en forma dinámica, legal e ilegalmente. En esta perspectiva, es inadmisible el crecimiento que en la última década experimentó el gasto público para la guerra en Colombia: 23 billones, 3.5% del Producto Interno Bruto, o 14% del presupuesto nacional a 2012. En comparación con rubros de política social orientados a la garantía de derechos como educación y salud. El servicio militar obligatorio contribuye a la reproducción de esas lógicas políticas, económicas y culturales. Afecta sobre todo a los jóvenes de clases bajas, obligados a cumplir con esa disposición para tener un documento de presentación obligatoria en otras instancias. Son ellos, por otra parte, quienes han puesto la cuota de sangre y vidas desde todas las orillas en esta guerra. Sin embargo, el antimilitarismo y la objeción de conciencia no son problemas exclusivos de los jóvenes que se niegan a prestar servicio militar. Construir paz implica desmilitarizar la sociedad, romper con los valores militaristas en nuestras relaciones sociales. Todos hemos experimentado en carne propia las consecuencias de esos valores. Los niños y niñas, hombres y mujeres que padecen del matoneo, las personas LGBTIQ, las mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual en contextos de guerra, pero también en otros contextos, cuando no en su propia casa. Todos tenemos razones para marchar contra el militarismo. La rage a pris la populace et la rage est énorme.